El todo es mente, el universo es mental. Tanto las religiones como la ciencia, la física cuántica, de forma muy directa, han percibido la existencia de una especie de realidad substancial que se esconde bajo las apariencias de lo que se ve. Eso sí, le han otorgado denominaciones muy distintas. Dios, materia, fuerza, energía, uno. Pero los nombres son lo de menos cuando se dirigen al objetivo común de reconocer la existencia de esa presencia fija y substancial. Para muchos seres humanos de hoy y de antes su existencia es evidente per se, por simple intuición. Como escribió Hermes Trismegistos, más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. Está detrás de cuanto sensibiliza a nuestros sentidos, en cualquiera de sus manifestaciones. ¿De qué está hecha? Muy fácil, su naturaleza es mental. Los últimos avances científicos, particularmente el inmenso campo de la realidad virtual abierto por la revolución tecnológica, ofrecen recursos antes impensables para comprender tal respuesta. Hasta en el cine, los hermanos Wachowski en The Matrix han divulgado algunas pistas importantes al respecto. Recordando la película, quizás no extrañen demasiado estas afirmaciones. La mente del todo es la matriz del universo. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Eso sí, para mayor sorpresa hay que constatar que están sacadas del Kybalión y datadas hace 5000 años, todo lo cual se resume en otra afirmación de este mismo texto. El todo es mente, el universo es mental. Es la gran enseñanza del círculo primero de la sabiduría que toca seguidamente analizar con detenimiento. Concentración y expansión en el proceso de creatividad mental y surgimiento de individualidades y realidades. El círculo primero descifra y define el origen del universo y la naturaleza intrínseca de este y de todos los cuerpos, objetos y seres, ya tengan estos calidad física o espiritual que lo constituyen. Origen y naturaleza que son de entidad mental, en consonancia con lo que enseña y describe el principio hermético del mentalismo, dando lugar a un cosmos armonioso y perfecto donde la vida fluye por doquier y la muerte es un imposible. El universo entero y cuantas cosas, elementos, organismos y criaturas lo conforman dimanan de una única realidad, de una identidad universal que siempre ha existido. La nada es otro invento de la limitada razón humana, y siempre existirá. La sabiduría hermética la denomina, igualmente, todo al que describe como una especie de mente infinita, eterna y omnipotente, que es sostén de cuanto existe y de la que todo surge a través de un espectacular proceso de creación mental. Como ocurre con el ser humano cuando, en su modesta escalada, crea mentalmente, el indicado proceso de creación mental llevado a cabo por el todo consistente, primeramente en una extraordinaria concentración, de la que emana la idea misma del universo y sus componentes. Por seguir con el ejemplo, la concentración del autor de la que nace la esencia de la trama de la novela y sus personajes. Seguidamente, tras la concentración, viene la expansión de la idea, la explosión del pensamiento, el desarrollo del argumento de la novela y sus detalles, de la que nace cuanto en el cosmos existe, la novela como tal. La citada expansión hace que en la unidad de la mente del todo fluyan multitud de individualidades, porciones o jirones de la mente infinita, por utilizar un burdo símil. En el caso de la novela, esas individualidades son los distintos personajes, parajes, objetos, que surgen de la mente del autor y dentro de ella misma. En paralelo, la explosión del pensamiento va acompañada de una descomunal onda expansiva mental que se plasma en una colosal marea vibratoria. Se forma de esta manera un enorme campo vibratorio integral. Este campo es la base del cosmos y en él se producen gigantescos movimientos, interferencias y solapamientos ondulares y gravitatorios de los que surgen los mundos, es decir, las realidades, cuerpos, objetos y seres, que nuestros sentidos físicos conocen y constituyen el universo en toda su belleza y grandiosidad. Por tanto, la expansión mental que sigue a la concentración genera tanto individualidades, también de naturaleza mental y por ello no visibles para el ser humano,
como realidades, cosas y criaturas en la que toma cuerpo ese tremendo campo vibratorio integral que es el universo. Pero si las individualidades, por su entidad mental y por su condición de jirones del todo, comparten con él la condición de eternidad, las realidades, materiales físicas o espirituales, que pueblan el universo carecen de tal condición y su existencia está temporalmente limitada. Ahora bien, por las características del proceso expansivo, las individualidades moran en las realidades, así como los distintos pensamientos e ideas del autor de la novela se encuentran en cada uno de los personajes y objetos del argumento, de modo que hay una individualidad subyacente, igualmente de calidad mental, por lo que pasa inadvertida para nuestros sentidos, escondida, por expresarlo de alguna manera, tras la superficie de todas y cada una de las realidades, de las cosas y objetos y modalidades de existencia, materiales o espirituales que llenan el cosmos. Esto significa que cada objeto y ser que percibimos ostenta dos dimensiones, la realidad exterior que vemos y la individualidad que en ella subyace y no vislumbramos. La realidad viene generada por el proceso vibratorio desencadenado por la explosión mental y su consiguiente plasmación material o espiritual, la identidad concreta de la materialidad, los diferentes estados sólidos, líquidos, gaseosos, o de la forma específica de vida espiritual depende de la menor o mayor intensidad vibratoria del objeto o entidad surgida. En cambio, la individualidad posee naturaleza mental y deriva directamente de la unicidad del todo, y debido a lo precedente, la realidad es perecedera y se puede afirmar por ello que verdaderamente no existe, no es, aunque nuestros sentidos la detecten. Por el contrario, la individualidad es eterna, por lo que cabe decir que auténticamente existe, es. Por tanto, lo que no es realidad carece de existencia real, aunque aparentemente la tenga y así lo percibamos, y lo que es individualidad no cesa jamás de existir, por más que dada su naturaleza sea inmanifestado y podamos no percatarnos de su existencia. Si bien algunos de los signos sutiles de su presencia pueden ser avistados por el entendimiento, esta doble verdad sobre lo que es y parece no ser y sobre lo que no es y parece ser ha sido comprendida por muchos seres humanos desde la antigüedad y es origen de todas las religiones. Por último, la concentración y expansión mental culmina con un tercer proceso que es la absorción. Por él, las individualidades volverán a la unidad del todo, serán finalmente absorbidas por el todo. Se trata de un camino de retorno de eones de tiempo hacia la identidad común de la que emanaron, un apasionante regreso que las individualidades efectúan morando progresivamente en muy distintas realidades. Así, cuando una realidad muere, la individualidad que en ella subyace pasa a morar en otra realidad, eso sí, en su retorno al todo, mente y vibración pura. Las individualidades irán morando en realidades cada vez de mayor intensidad vibratoria y por tanto relativamente más semejantes al todo. Y este entorno tiene sus reglas de juego para que la individualidad pase a estar subyacente en una nueva forma de existencia más avanzada, de mayor grado vibratorio, habrá debido alcanzar en su existencia anterior el nivel de perfección, ajustado, lógicamente, a las señas de identidad de esa existencia, que la hagan merecedora, expresado también muy coloquialmente del tránsito a una modalidad superior de vida. En conclusión y enunciando de forma simple y sin matices, el proceso mental descrito tiene tres fases: concentración, expansión y absorción, una tríada sobre la que está comenzando a balbucear la ciencia moderna cuando describe el famoso Big Bang. Y el conjunto del proceso y sus distintas fases son protagonizados, a distinta escala e intensidad, por tres niveles de entidad: el todo, gran protagonista y hacedor del proceso mismo y que es único, infinito y eterno; las individualidades que de él proceden y hacia él retornan y que son también de naturaleza mental, por las que no mueren; la individualidad, por ello, es; y las realidades, cosas, objetos y seres, físicos o espirituales, graduados según su intensidad vibratoria, que surgen de los enormes procesos vibratorios desencadenados por la expansión mental, tienen una existencia limitada. La realidad, por esto, no es.
y son estaciones de tránsito de las individualidades que en ellas subyacen en su camino de absorción a través de una prolongada escala de vidas por el todo, conjunto de saberes cruciales del que deriva el conocimiento de que el universo es vida y lo que el ser humano llama muerte no tiene, en verdad, sitio en él. El cosmos es una colosal masa mental viviente que toma cuerpo en variadísimas formas de existencia materiales o espirituales, animadas o inertes, por lo que las individualidades van transitando en retorno al todo del que proceden y de cuya concentración, expansión mental emanaron.